Cada vez más personas a lo largo y ancho del mundo sienten que estamos frente a un final inminente. ¿Es el fin o el principio de algo nuevo? Vamos a hablar de esto de la mano de la energía de Plutón, el planeta de las grandes transformaciones que marca los cambios que estamos experimentando como humanidad y también los que están por venir. Hablaremos de esto en este video del Centro Astrológico Aztlán. Bienvenidos, ya comenzamos. Como todo, en la actualidad se están dando muchas transformaciones, justamente en relación a lo que decía Florencia, que es el título que elegimos el video de hoy, El fin y el comienzo, habla de un proceso de transformación. Y podemos verlo, esto, en los ámbitos, como decíamos recién, social, político y además fundamentalmente psicológico. No hay una estadística de lo que cada persona en este planeta está sintiendo y hay un sentir en común. Un sentir en común que muchas veces es silencioso porque no salen las estadísticas. Habría que preguntarle a los 9.000 millones de habitantes qué están sintiendo para poder saber esto. Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, antes de la Primera Guerra Mundial, entre 1910 y 1914, cuenta que las personas con las que él trabajaba, como médico, psicólogo, maestro, psiquiatra, todo su trabajo, empezaban a tener sueños anticipatorios de lo que iba a ser la guerra. Los sueños se expresaban en formas de símbolos y a veces también con cuestiones literales, como es el mundo de los sueños. Estamos en un momento análogo, pero de mayor transformación que ese momento. Ya no es esto en Europa, sino es en todo el mundo. Y lo inconsciente está regido fundamentalmente en la astrología por lo inconsciente profundo de la humanidad, no el inconsciente de lo reprimido, sino el inconsciente más profundo, la mente profunda humana, esa otra conciencia trascendente que hay en todos nosotros, está regido por lo que se llama en astrología los planetas y se le dio ese nombre, transpersonales. Astrólogos que seguían la línea de Jung le pusieron ese nombre, transpersonales, que va más allá de lo personal. Particularmente Plutón, en la astrología, rige todos los grandes procesos de transformación, de muerte y renacimiento, al mismo tiempo, las dos cosas. Hay una ciencia astrológica, no mancia, el aspecto científico, que hoy podríamos llamarlo, como decía nuestro maestro, la mecánica cuántica celeste, sería un nombre muy apropiado para la astrología, donde se explica que hay tres principios que rigen toda la vida en nuestro sistema solar. Todo es triple. Todo está regido, todo lo creado está regido por tres principios como la trinidad de todos los diferentes sistemas metafísicos o religiosos. Esta trinidad es Plutón, Neptuno y Urano, que funcionan como una unidad. Pero además hay otra trinidad en nuestro sistema solar que estructura todas las energías y cómo se expresan. Ya lo hemos presentado eso en otros videos del canal y en nuestras clases del Centro Astrológico, que hay tres logos. Logos son principios rectores, en el sentido griego del término, logo o logoi. El primer principio rector, que es muy evidente, inclusive a nivel astrofísico, es el Sol. Sin el Sol no hay vida en el sistema solar. Es la estrella central y el principio central, identificado como el Dios central en todos los principales sistemas religiosos, mitológicos y metafísicos. El segundo logos, que es el que establece toda la estructura del sistema en la astrología, es Saturno y Júpiter. Hemos hablado de esto al hablar de los cronocratores, dos principios que estructuran todo el sistema de energías y de emanación del Sol en el sistema solar. La energía sale del Sol. Se estructura a partir de Júpiter y Saturno, y luego se cierra el circuito de energía con Plutón. Esto ya inclusive se puede deducir observando el sistema solar y lo que la astrofísica va planteando de lo que sucede como la órbita más excéntrica del sistema solar después de Plutón. Encontramos después de Plutón en el sistema solar el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, que hoy lo han fotografiado, lo han captado, que es todo un sistema
cuántico que encierra todas las energías de nuestro sistema solar, el tercer logos, Plutón. Encontramos eso en lo mitológico. Justamente ahora que estamos con la mitología de vuelta a nivel popular con el mito este de Odisea, que está Plutón ahí en el mito, cuando van al inframundo, traje acá una breve síntesis, que la voy a leer muy corta, de todo lo que representa Plutón para los romanos y Hades para los griegos. Lo vamos a encontrar en todas partes. En realidad no tiene que ver con el infierno, Plutón, como se lo entiende, y también la palabra infierno, según las diferentes concepciones mitológicas y religiosas, cobra diferentes sentidos. Más bien, es más acertado hablar de Plutón como el mundo subterráneo o el inframundo, el dios o la energía que rige el mundo invisible, de todo lo invisible, de lo más sutil. Inframundo, infra quiere decir no que es inferior, que está dentro. Sí. Como subterráneo, podríamos Como decir subterráneo también. o infratómico, como lo que está adentro, lo más profundo, subterráneo. Voy a leer rápidamente para aquellos que quieren investigar, que vean el arquetipo de Plutón. Luego vamos a hablar del descubrimiento de Plutón y luego también vamos a hablar en el video de hoy acerca de la energía muy particular de Plutón en esta última etapa. Y al final vamos a dar algunos ejemplos, 2 ejemplos. Encontramos a Plutón en el rapto de Perséfone. Primero lo estamos en la Odisea, ¿no? Donde van las almas que mueren en la guerra de Troya. Van al mundo de Plutón, al Hades, que no es un mundo de castigo. Claro. También inclusive en la película te lo ponen como algo lúgubre y se suele asociar eso, un mundo de oscuridad. Es como decir, cuando apago la luz, no es algo lúgubre apagar la luz, Claro. o no ver. Tal cual. Otro ejemplo, cuando la semilla está abajo en la tierra, que necesita oscuridad, pero tampoco es algo lúgubre, Es algo lúgubre. lleno de un potencial, ¿no? Totalmente, de vida y de desarrollo. transformación. Sí, y hay nutrientes muy importantes que son muy necesarios para la semilla en ese mundo. Claro. Podríamos decir que en relación a eso, Plutón está asociado al humus y de hecho rige el petróleo, un combustible. Algo que da vida, o sea, algo que está dentro de la Tierra, oculto, a los ojos físicos, alimenta y da energía a todo. Sí. Es que es muy importante, ¿no? Esto se sabe, está estudiado también en la química, en la biología. Hay procesos que necesitan de la oscuridad, incluso Totalmente. para revelar una foto y demás. O sea que oscuridad asociado con algo malo o negativo es una equivocado. limitación, claro. Completamente. Y al Hades lo llaman en la mitología el mundo de los muertos, ¿no? O sea, el lugar donde van los muertos. Que tampoco es negativo. Claro, van a algún lugar después de la vida. Totalmente, temporal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Perséfone se menciona al Hades también, a Plutón. En el mito de Orfeo y Eurídice también, Orfeo, el héroe Orfeo, tiene que ir a rescatar a Eurídice, que está allí, pero que Plutón, al escuchar la música de Orfeo, la deja ir, o sea que no es malo. Atención, lo encontramos en los 12 trabajos de Hércules, en la captura del Cerbero también. Lo encontramos en la titanomaquia y la división del cosmos, donde se le asigna, ¿no? Como la teogonía de Hesíodo, a cada dios un lugar. Y a Hades, a Plutón, se le asigna el reino subterráneo y el de los muertos. En el mito de Sísifo, que cuando leía esto no me acordaba, y es Hades quien condena a Sísifo a llevar la piedra eternamente para que se dé un aprendizaje. Es un mito muy positivo, que es la repetición para aprender, el eterno retorno. Y la salida del eterno retorno cuando el aprendizaje, cuando nos hacemos conscientes de un proceso. Plutón es así en una carta natal y en cualquier proceso. Hay una presión evidente para que nos hagamos conscientes, para que haya un cambio en nuestra conciencia. En Teseo, en esta obra fantástica, que hicimos un video sobre esto, el asno de oro de Apuleyo, sí que es enviado al inframundo, el alma. En el descenso en la Eneada de Virgilio, en Dante Alighieri, todos ustedes deben haber escuchado de Dante, es el que rige, es el guardián del cuarto círculo. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla en el Antiguo Testamento el Sheol en hebreo y se lo traduce al griego. La mayoría de las traducciones del Sheol es el Hades. Y atención, porque en general se dice es el infierno. Ojo, no es exactamente lo mismo porque parecía que es un lugar de castigo. Y no es así, porque al Hades o al Sheol van tanto los justos como los injustos. Esto está también
en el mito de el Pánfilio de Platón. ¿Dónde van las almas después de la muerte? Y van justos e injustos ahí. Y ahí se hace una selección. Es como una especie de bardo budista de un plano intermedio donde van las almas. Esto está también en el Bardo Todol, con otro nombre. Y luego lo encontramos en el Nuevo Testamento, en varias partes, pero una es en Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, en la parábola del rico y de Lázaro, donde explica que Hades es el lugar de descanso para los justos y de tormento para los malvados. La dualidad bien expresada de Plutón, que puede ser como un principio estar en la oscuridad, puede ser negativo porque es un descanso cuando te vas a dormir a la noche. El mundo del descanso está regido muy por estos planetas en sentido profundo. Plutón, Neptuno, rige ese mundo de lo invisible, ¿no? Así que miren todo lo que tenemos y ahora vamos a ver el desarrollo práctico de toda esta energía de Plutón, ¿no? Claro. Que todos los procesos de transformación, purificación, ¿no? Eliminación de aquello que estorba o que no nos sirve o que es tóxico, incluso a nivel físico, está regido por Plutón. Totalmente. Así que tiene una función muy importante, tanto a nivel personal, porque lo podemos ver en una carta personal, después vamos a ver ejemplos que trajo Máximo, pero también a nivel colectivo. Porque como decías, ¿no? Estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, que son como una tríada que va junta a los planetas transpersonales, al ser los últimos, tienen periodos muy lentos y esos periodos muy lentos marcan transformaciones a nivel generacional, a nivel histórico, ¿no? O sea, que nos llevan a ver la astrología desde otro punto de vista, ¿no? Y es como esa energía de fondo, ¿no? Ese telón de fondo que está por detrás de otros procesos más cotidianos o más inmediatos, ¿no? Que también lo marcan otros planetas en la astrología. En la música clásica hay un instrumento que hace de bajo continuo, en tono muy grave, que es como una energía de Plutón que va de fondo, que marca todo el tono de toda la obra, ¿no? Que está siempre de fondo, detrás, sutil, que inclusive se transforma en inaudible si no prestas atención, pero está de fondo dando todo. Es el bajo continuo en la música. Es algo grave, algo como uno se imaginaría en las tonalidades al planeta Plutón. Algo bien grave, bien profundo, como el Om budista, cuando bien profundo, que va marcando algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, y para eso ahora, antes de ver dónde estamos ahora en relación con Plutón, vamos a hacer un breve recorrido como por la historia de Plutón de los últimos 100 años, que son importantes a nivel del cambio de era y de la entrada en una nueva época histórica y ver cómo los planetas, como vos explicabas, Florencia, son los que van moviendo los hilos de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando se estudia la historia se pueden estudiar las causas políticas, económicas, ¿no? Las motivaciones de los líderes, de los poderosos, pero por detrás siempre van a haber causas más profundas que son los planetas, ¿no? En sus movimientos. Si tomamos los últimos 100 años en relación al ciclo de Plutón, eso sería como casi la mitad del ciclo, porque Plutón tiene una órbita que tarda 248 años en hacer un giro completo alrededor del Sol, o sea, casi 2 siglos y medio nuestros en la Tierra son un año para Plutón, nada más, ¿no? Y en menos de mitad de un año de Plutón, en los últimos 100 años pasó por casi la mitad del zodíaco, y eso es por la mitad del zodíaco, y eso es muy importante en relación a todos los grandes procesos de cambios que venimos atravesando como humanidad desde que se descubrió a Plutón, que fue en 1930. Podemos poner la carta en pantalla. Podemos poner la carta. Esta es la carta del descubrimiento. Fue el 21 de enero de 1930 que se descubre modernamente a Plutón en la astrología, astronomía moderna, ¿no? O sea, hablábamos del dios Hades en las tradiciones antiguas, obviamente ya se conocía que existía. Pero era un conocimiento más esotérico de la astrología. Aparte no había libros como hay ahora, no había internet y todo eso, así que era un patrimonio ese saber de los sabios. No hacía falta, a la gente no le aportaba eso. Y es también
tiene todo un significado que sea parte de los planetas que no se ven a simple vista. Claro. Totalmente. Es decir, que se requieren de otros elementos técnicos Eso. para poder verlos, o sea que es más inconsciente. Total, Ujú. es más inconsciente, lo que Sí, no sí. se ve a simple vista. Ajá. Es tal cual. Muy Claro. importante. Ujú. Sí, porque podemos ver, sin la necesidad de un telescopio, en condiciones especiales, podemos ver hasta Saturno Sí. con nuestra vista, ¿no? Para ver a Urano, Neptuno y Plutón ya se requieren de telescopios. De hecho, los que vivimos en las grandes urbes, ¿no? Ciudades que estamos condenados a no poder ver mucho del Muy cielo, bien. pero muchas veces, muchos días lo vemos a Júpiter, así nomás, Totalmente. ¿no? Sin nada, y eso que está muy limitada la vista acá, ¿no? Entonces, sí que, bueno, todo tiene un sentido, ¿no? O un Sí. significado. Sí, y bueno, esto que se hayan ido descubriendo, o sea, apareciendo en la conciencia colectiva, los grandes planetas. Esto empieza con Urano en el 1700, en 1800 se descubre a Neptuno modernamente y luego, de un modo muy sincrónico, ¿no? Es en 1930 que emerge el arquetipo de Plutón en la conciencia colectiva y coincide con lo que en la historia se llama ahora el periodo de la década del 30, la Gran Depresión, por ejemplo, ¿no? Por las crisis mundiales que había en ese momento, crisis económicas, era el periodo entre guerras mundiales también. La era atómica. Y empieza la era atómica, o sea, todos temas que podemos asociar con el arquetipo de Plutón. También el tema de la fecha en la que se descubre o se da a conocer el descubrimiento de un 10º planeta en el sistema solar fue el 21 de enero de 1930, que es el día en el que el Sol está al principio de Acuario, como una señal, ¿no? Como un mensaje de la relación entre Plutón y la era de Acuario también. Totalmente, porque en 1936, esto forma parte de otro tema de análisis de la astrología, que es la precesión de los equinoccios, ¿no? Que es la que marca el gran ciclo que Platón llamaba el año platónico, ¿no? Es un ciclo muy grande de 26.000 años que permite ver los procesos de transformación planetario en el que estamos. Cada 2160 años cambia la era y fue en 1936, o sea, solo 6 años después de que se descubre Plutón, de que empieza la era de Acuario. ¿No? Entonces, sí, como explicaba Lucía, el Sol justo estaba en Acuario, ¿no es cierto? O sea, que fue como vino Plutón a anunciar de alguna forma, no es como un anunciador del bien que vendrá, decía Gurdjieff, ¿no? Es decir, que es la era de Acuario, ¿no? Tal cual. Bueno, y de hecho vos vas a hablar de eso. Plutón ingresó en Acuario y activa esta posición energética de su descubrimiento, que vos cuando llegues a hablar de eso vas a mencionar, que es muy importante, ¿no? Sí, sí. También justo en el podcast anterior hablábamos de los cronocratores, la conjunción Sol-Saturno-Júpiter, que fue ahí también, en ese mismo grado, en el 2020. Bueno, son sincronismos, ¿no? Señales astrológicas. De la mecánica cuántica celeste. Un plan energético muy matemático, que también así es nuestra vida. Una programación matemática que podemos acompañar si lo estudiamos o podemos vivirlo inconscientemente. Pero hay una programación matemática según números y energías en todas las vidas, como es el desarrollo del cuerpo, que tiene un desarrollo matemático. Sí. Bueno, y desde esa fecha, desde que se descubrió a Plutón, su movimiento a través de los signos del zodíaco fue marcando todos los cambios generacionales y en la mentalidad colectiva que vemos que se fueron dando a lo largo del siglo XX. Hacer este estudio se vuelve una forma muy concreta de comprobar la historia, ¿no? Y cómo el movimiento planetario va moldeando la conciencia colectiva en distintos momentos. Porque Plutón, como planeta de las transformaciones radicales, ¿no? Totales, cuando fue pasando por cada uno de los signos, cuando se lo descubrió estaba en Cáncer, casi a la mitad del signo de Cáncer. En 2008 llega a Capricornio, al signo opuesto, esto es en menos de 100 años. Fue transformando y en apariencia como destruyendo algo más mecánico, más inconsciente de la energía de cada uno de los signos y impulsando a la humanidad sí a fuertes crisis, pero para que se pueda tomar conciencia, ¿no? Es como esa dualidad complementaria, ¿no? Es una energía es como cuando harás la tierra,
que Sí. vieron cómo se hace, se saca la Tierra de abajo y se Sí. lleva arriba, se saca la Tierra de abajo y se lleva arriba, saca la luz Plutón. Claro. Entonces, desde que entró en Cáncer, esta fecha que acá pusiste, empieza a ser muy evidente lo que saca la luz. Antes también lo hacía, pero empieza a ser más evidente. Empieza a quedar más expuesto, más externamente el trabajo de Plutón. Se empieza a ver Cáncer, fin de las naciones como las conocíamos cuando está en Cáncer, Sí. que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, entra en 1914, Plutón en Cáncer, que es cuando empieza la Primera Guerra. En 0 grados hay una carta de entrada Ujú. que la podemos Sí. presentar, ¿no? Que hubo una conjunción Saturno-Plutón encima de ese año, ¿no? Así que muy Exactamente. concreto. Muy Sí. concreta. Sí, Ujú. sí. Bueno, y todo el tiempo que estuvo en Cáncer, y mismo cuando se lo descubre, que decíamos, es ese momento de la Gran Depresión, que es como una imagen plutoniana, ¿no? Depresión, de ir hacia el descenso, ¿no? Algo Eso que de- te el chupa. rapto El que rapto. hablabas vos, ¿no? Eso, el rapto, rapto de de Plutón. Perséfone y de Eurídice. Sí. Ujú. Y en simultáneo va empezando también la era atómica, en ese periodo entre guerras, que también la rige Plutón, ¿no? La energía nuclear. Además que transformó todos los temas Cáncer, transformó los mapas, las fronteras, las naciones, los países, las familias, son periodos de migraciones de Europa a América. Destrucción de la familia. Ujú. En Europa, esto es algo que no se habla a menudo, pero la mayoría de las mujeres quedaron viudas. Sí, La gente en esa época se casaba y conformaba familia, algo que cambió. También eso fue parte del cambio y la gran crisis. La mayoría de las mujeres europeas quedaron viudas. No se habla de esto. ujú. Los que morían en las guerras más que nada eran hombres, aunque también morían civiles. Pero hubo una proporción mucho mayor de muerte de hombres, o sea, la tragedia para ambos, tanto para el hombre que moría en la guerra y para la mujer, que quedaban todos los hijos huérfanos. Esto fue un tema del año de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. La población masculina europea quedó bastante diezmada. Sí, sí, sí. Hubo envíos de niños a otros países Ujú. con el fin de protegerlos en distintos Sí, sí. casos de los distintos bloques, ¿no? Así que todo esto obviamente produce una gran transformación. En parte es traumática, ¿no? Claro. Como vos decías, dolorosa, porque Trágico. Plutón tiene esa característica Ujú. también, ¿no? Por eso es algo que se impone y lógicamente también implica muchas veces un sufrimiento, ¿no? Ujú. Que es parte de la vida, aprendizaje. del aprendizaje, ¿no Sí, es sí. cierto? No es Totalmente. buscado, es algo que se impone. No, no. Y Plutón tiene la cualidad de los extremos, ¿no? Es como el todo o nada en cómo opera y bueno, llevó los temas de cada signo a esos extremos de sufrimiento. Voy a aclarar algo muy bueno lo que dijiste. Plutón lo que hace es enseñarnos el camino medio. Claro. Somos nosotros los humanos los extremistas, pero no es Plutón. Ujú. Plutón quiere enseñarnos lo fundamental y lo esencial de la vida. Quita todas las máscaras. Claro. Por eso es el mundo del más allá. ¿De qué quedas despojado en el más allá? De tu cuerpo. Te encontrás con la realidad del alma, Ujú. aunque no te des cuenta. Porque en general no nos damos cuenta, no nos acordamos. Tomando la idea de reencarnación, o inclusive de una sola vida, pero si tomamos el tema de lo que hay después. Sí. Nuestra conciencia de lo que no es visible, al principio es escasa. Esto es muy concreto. Ujú. Y ¿no? bueno, los átomos. Pero digo, ¿no? el pensamiento, No los vemos. el pensamiento no es tan concreto como esto. Pero sí lo es, y es mucho más concreto. Así Ujú. que Plutón va a mostrar la realidad del alma. Sí. Los grandes guías espirituales de la humanidad justamente nos vienen a mostrar el mundo del más allá, en el más acá. ¿No? Sí. Sí. Cristo de qué hablaba? Decía, mi reino no es de este mundo, Ujú. es de un mundo, el reino, que no es el visible. Está en la enseñanza. ¿No? Por eso está en el Apocalipsis el tema del Hades. Está muy bien como se lo plantea. Hay que no verlo como infierno, sino como un proceso importante, donde dicen del Apocalipsis que hay un momento donde el Hades queda destruido, ese lugar no queda destruido, Plutón, donde ya no es necesario porque ya se es consciente, ya no hay más eso, se es plenamente consciente para las almas que logran hacer ese proceso, ¿no? Por eso Plutón da una enseñanza de algo que va más allá. Un astrólogo humanista
de la línea Jung, dice que Plutón nos lleva a una conciencia galáctica. Puede llevarnos a eso, a una enseñanza. Ya eso es mucho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo menciono, ¿no? Ajá. Pero bueno, es el último planeta del sistema solar, entonces es como la entrada a lo que hay después. Pero volviendo al recorrido, entonces, viendo qué pasó con Plutón en los otros signos en estas últimas décadas, en 1939 entra en el signo de Leo, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Esto de que los años en que los planetas cambian de signo son importantes, en el caso de los grandes planetas. Y empezó a cambiar, a transformarse todo lo relacionado con la energía de Leo, la lucha por el poder mundial. Leo es un signo de los líderes, también aparecen en la escena mundial líderes de gran poder concentrado y también con mucho carisma, tipo Leo, ¿no? Como esa energía magnética del signo. Después pasó a Virgo en 1957, que transformó los temas virginianos, por ejemplo, las industrias, los ámbitos laborales, la salud también. Virgo es un signo que tiene que ver con la salud. Es la época del movimiento hippie, donde se proclamaba la vuelta a lo natural, al cuidado de la tierra. Aparecen también los movimientos de liberación sexual, cambios en la medicina, aparecen muchos nuevos medicamentos que no había antes, los anticonceptivos, por ejemplo. Después pasa a Libra en 1971 y los grandes cambios se van a dar en el ámbito a nivel mundial de las relaciones internacionales. Y coincide, va a estar en Libra entre 1971 y 1983, coincide con momentos de conflictos bilaterales entre países. Libra es la paz y la guerra, o sea, a nivel de astrología mundial, ¿no? O sea, representa, como vos decías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el plano de las relaciones es un signo de aire, su símbolo es la balanza, ¿no? Obviamente busca el equilibrio como ideal, pero también se asocia cuando esas relaciones fracasan con los conflictos en las relaciones, y a nivel del mundo, de los países, representa también situaciones de guerra o de enfrentamientos, ¿no? Y destruye el matrimonio formal, claro, el aspecto formal del matrimonio. Claro. Está pidiendo que esa formalidad esté sustentada con algo más profundo. Sí. Aumentan los divorcios a nivel mundial exponencialmente en la década del 70, en todo el planeta. Y también el no comprometerse, crea esa crisis, saca a la luz extremo. el otro extremo, Sí. donde empiezan más problemas de la soledad, personas que van quedando solas. Plutón allí, ¿no? Sí. Después pasó a Escorpio en 1983 y alteró gravemente al ser humano en un tema propio de Escorpio, que es la sexualidad. Empieza como una forma compulsiva de unirse en ese ámbito, y como sigue el tema de Libra, ¿no? De lo que hablábamos recién. También, por otro lado, como en el otro polo, se ayudó Plutón en Escorpio al aumento de la difusión de las enseñanzas esotéricas y los conocimientos más profundos, ¿no? Que Escorpio también tiene que ver con eso, y fue muy fuerte Plutón en Escorpio porque es el signo asociado. Plutón rige a Escorpio modernamente. Luego, en 1996, pasó a Sagitario. El fin, la muerte de las ideologías y el nacimiento de otras nuevas. Se dio este proceso que se conoce como globalización, ¿no? A partir de la década del 90, que es de expansión mundial, como esto de Plutón que lo abarca todo, ¿no? Y Sagitario, que también tiene que ver con algo muy amplio, como tratar de que el mundo se integre, pero fue más que nada a través de las corporaciones multinacionales, por ejemplo, funcionó más así. Y también, por otro lado, aumentaron las crisis en las instituciones sagitarianas, ¿no? Como las instituciones educativas y religiosas. Y por último entró en Capricornio, y bueno, ahora ya en Acuario, ¿no? Pero de este ciclo de mitad del zodíaco entró en 2008 en Acuario, que también hubo como eventos sincrónicos en ese momento. Sí, bueno, ahora vamos a ver en la segunda parte, vamos a ir al corte ahora, y Florencia nos va a hablar justamente de esta etapa final y un nuevo comienzo con la entrada de Plutón en Capricornio. ¿Por qué es tan importante? Esto también surgió a partir de un video que hizo Florencia. ¿Cuánto hace que lo hiciste, el de Plutón? Como 15 años. Sí, creo que sí. Es uno de los primeros videos del canal. Lo vamos a dejar al final como referencia para que ustedes lo puedan ver y vean en lo histórico. Así que estamos continuando un video de hace 15 años más o menos, ¿no? Ahora en esta etapa, ya viendo lo que fue todo eso, pueden ver ese video. Es muy
informativo, muy claro de todo el proceso. Y ahora estamos en otra etapa ya, estamos Exacto. ya metidos bien en el ojo del huracán, en el sentido, las dos cosas, positivo y a veces destructivo, ¿no? Un huracán es un evento muy lindo de ver, hay que tratar de, Si no estás ahí. si no estás siendo arrasado por él, Eso. y si te podés situar en el centro no la pasás mal. Ajá. Algo no fácil de hacer, pero que es posible a través de ciertas prácticas psicológicas que además enseñamos en la escuela. Ponemos acá el curso que los vamos a invitar, veamos el curso de astrología que estamos dando para que se inicien en la astrología como nosotros la enseñamos, la Escuela Aztlán. Nuestro maestro y director armó un sistema de enseñanza y de aprendizaje de la astrología desde un enfoque más psicológico, más filosófico y esotérico. Se empieza por las bases siempre. Cualquiera que quiera aprender bien qué es una carta natal, qué son los signos, los símbolos zodiacales, lo aprende con nosotros, y además también trabajamos con una astrología original asirio-caldea, por lo tanto nuestros gráficos son distintos a lo que se está popularizando, son casas iguales, y bueno, así que están invitados. El curso es online, lo pueden hacer de su casa. ¿Y algo más que podemos decir del curso? No, que no hace falta tener conocimientos previos, pero también si los tienen, o sea, es muy ordenador el curso, porque hoy se ha difundido mucho la astrología, es parte de estos procesos, ¿no?, de revelación del oculto, porque la astrología estuvo prohibida durante muchos siglos, entonces es un aspecto positivo, pero al mismo tiempo cuando se difunde tanto algo que había estado oculto, también hay deformaciones, hay confusión, entonces es una buena oportunidad también como para empezar desde las bases con un método que es el que nos enseñó nuestro maestro, que a su vez lo aprendió de sus maestros, o sea, hay una continuidad que es científico y al mismo tiempo, como estamos tratando de dar una muestra en este video, también tiene un aspecto metafísico, que es parte fundamental de la astrología, porque la astrología estamos hablando de la energía, y la energía es superior a nosotros, entonces no podemos hacer una astrología atea, sin creer en que eso es superior, ¿no? Y de regalo le damos a cada uno la carta natal como nosotros la hacemos, el Ajá. dibujo, ¿no es cierto? Para que puedan empezar a estudiarlo esto e ir viendo cosas en su carta, ¿no es cierto? De a poquito. Tenemos también un aviso de invitación, y ya vamos a volver a la segunda parte, del servicio que estamos dando de eclipse. Estamos en los 2 últimos eclipses del año, una energía muy potente en estos momentos, y hacemos un estudio que puede ayudar a comprender cómo poder comprender estas energías y cómo poder usarlas creativamente. Vamos a dejar acá el aviso y ya comenzamos con la segunda parte. Comienza la temporada de eclipses y desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a conocer qué transformaciones traerán en tu vida según tu carta natal. Ofrecemos desde el Centro Astrológico Aztlán una consultoría astrológica para poder comprender estas energías tan especiales que se dan entre 4 y 6 veces al año. Particularmente vamos a analizar los eclipses próximos y cómo eso nos afecta según nuestra carta natal y astral, viendo las posibilidades que ofrece esta extraordinaria energía que se da siempre con el fenómeno de eclipses. Muy potente, mucho más potente que una lunación habitual, una luna nueva, una luna llena, y es muy importante tenerlo en cuenta para poder programarse adecuadamente con las actividades de la vida de todos los días. En este servicio especial recibirás una entrevista en vivo con cualquiera de nosotros, los astrólogos del canal, además de material escrito complementario. Abajo en la descripción encuentras el link directo o en el teléfono que ves en pantalla para contactarte con nosotros y poder solicitarlo. Te esperamos. Chau. Bueno, muy bien, vamos a seguir esta segunda parte del video de hoy hablando de ya la entrada de Plutón en Capricornio hasta llegar al momento actual que está en Acuario. Este fue un evento muy importante cuando Plutón ingresó en el signo de Capricornio, fue en el año 2008, y vamos a explicar por qué. Primero porque entramos en los últimos 3 signos del zodíaco. Recuerden que el zodíaco se compone de 12 signos. El año empieza cuando el Sol ingresa en el signo de Aries. Aries es el primer signo, va haciendo su recorrido y los últimos 3 signos son Capricornio, Acuario y Piscis, ¿sí? Por lo tanto, ya de por sí los últimos 3 signos representan
un sentido de final, de un cierre de un ciclo para luego dar comienzo al siguiente y así sucesivamente hablando. O sea que ya, por un lado, se está acentuando esta simbología que veníamos analizando desde el principio porque Plutón sí que tiene que ver con algo que concluye, con algo que termina y al mismo tiempo posibilita algo nuevo y simultáneamente está transitando los últimos 3 signos del zodíaco. Capricornio es un signo de tierra y es un signo que tiene una significación especial por varias cosas. Representa el destino de la humanidad a nivel colectivo, ¿no es cierto? Y si ustedes ven, podemos poner ahí, si podemos marcarlo, lo estamos marcando, ahí con la flechita, justo acá, donde estaba Plutón cuando ingresó el 26 de enero del año 2008 en el signo de Capricornio, algo que no hacía desde hace 240 años, recordando lo que había explicado Lucía, o sea que son eventos especiales. En ese grado exacto, en el grado 0 de Capricornio, también se llama 270 grados de ascensión recta, se sitúa el Sol central de nuestra galaxia. O sea, así como todo el sistema solar se llama, ¿no? Todos los planetas giran en torno a un centro, una estrella central, que es el Sol, ¿no? La Tierra, Venus, etcétera, ¿no? Ya lo sabemos, es heliocéntrico nuestro sistema. Al mismo tiempo, el Sol gira, el Sol y todo el sistema gira en torno a otro Sol central, que es el Sol central de la galaxia. Con lo cual, bueno, sintetizando, ese punto tan especial, porque es el centro del centro, ¿no? De donde viene una energía muy especial, porque así como el Sol emite una energía de vida muy especial que vemos todos los días, no solo como luz y calor, sino que es la energía de vida que transmite el Sol, el centro galáctico, imagínense, mucho más aún, transmite una energía y una información muy especial, muy potente, e ingresa por ese punto particular del zodíaco, ¿no? Que es el grado 0 de Capricornio. Entonces, cuando Plutón, teniendo en cuenta, ¿no? No hay que olvidarse de todas las explicaciones que dimos antes, que dio Nicolás, que dio Lucía. Plutón entrando en un nuevo signo ya marca un cambio, pero además en el grado particular ese, que tiene una significación energética, como un portal, diríamos, de energía, ¿no? Por donde ingresan energías muy especiales. Entonces era evidente, nuestro maestro nos lo venía anunciando años antes, que ya en esa época estudiábamos y teníamos nuestros cursos y demás de astrología, que iba a ser un cimbronazo muy especial y estábamos lógicamente los que sabíamos que iba a ser un shock, ¿no? A la expectativa. Sucede que en el 2008, bueno, se acordarán los que tengan un poquito más de años, que en esa época ya seguían las noticias y eran adultos, que el 2008 fue exactamente en ese momento, hubo un cimbronazo que fue la caída mundial de las bolsas y la crisis inmobiliaria que empezó en Estados Unidos, pero que después tuvo repercusiones mundiales y que se fue extendiendo a lo largo de todo el año. No fue un evento puntual nada más de un país, sino que tocó a varios. Y Capricornio, sintetizando que es un signo de tierra y tiene que ver con su regente Saturno, las estructuras de poder, las estructuras sociales, políticas, económicas, que sustentan la forma de vida de cada época. En ese momento, 2008, era un momento de auge de la forma de vida moderna de los sistemas más que nada capitalistas. Ya había caído la Unión Soviética años atrás, o sea que mundialmente estaba esa estructura. Las estructuras de poder y económicas, lógicamente, tienen actores principales, que son los dirigentes, pero los dirigentes están dirigidos por fuerzas superiores. Inconscientemente. Exacto. De hecho, fue el proceso, y lo que se puso muy en evidencia es la plutocracia. Y miren el nombre. Plutón, los griegos, una de las características que hablaban es de la abundancia, ¿no? Y Kratos es poder, el poder de la abundancia, y en 0 grado de Capricornio era lo que iba a estar, esto de tomar todo, mucha concentración, quedarse con todas las propiedades. Pues se quedaron más allá de lo político, fue muy concreto esto, la gente no pudo pagar y todos estos organismos plutocráticos confiscaron los bienes. Fue una confiscación
importante y eso iba a llevar a un cambio psicológico mundial, ¿no? Sí, sí, cuando hiciste así se me vino la imagen, vieron cuando en el casino, ¿no? En la ruleta, ¿no? El que gana. El que gana. Cupier, creo que Cupier, se llama, sí. te agarra todo. ¿No? Bueno, fue una cuestión así, fue muy choqueante, ¿no? Lógicamente se han hecho películas, muchos temas, ¿no? En torno a eso. Recuerden que además, y esto nos lo había dicho también nuestro maestro, Estados Unidos iba a ser protagonista de todo este proceso. ¿Por qué? Porque en el ciclo anterior de Plutón, cuando Plutón había estado en Capricornio, coincidió exactamente con el momento de la fundación, la independencia de Estados Unidos, que se dio en 1776, se dio con Plutón en Capricornio. Y fue grandes cambios que hubo también en ese momento, porque empieza a iniciarse una nueva etapa en la humanidad, que es el inicio de las sociedades democráticas. Sociedad es Capricornio. Es Capricornio, o sea, terminan las monarquías. Muerta la sociedad antigua. Muerte al viejo régimen, ¿no? Y esto es mundial también porque empieza en Estados Unidos, ¿no? Y después se va concretando Revolución Francesa y todas las independencias americanas. Así que fue un cimbronazo plutoniano del ciclo anterior. En 2008 empieza un largo ciclo que iba a culminar unos años después, que era el retorno, que fue en el 2017, para Estados Unidos, del retorno de su Plutón natal, ¿no? Así que también es un gran cambio para lo que fue ese imperio moderno y que ahora también está en transformación. Otro de los eventos, porque Plutón entró en Capricornio en el 2008, acá lo vemos, esta es la carta de entrada, ahora no la vamos a analizar, pero habría también mucho para ver de esto. Un ascendente Escorpio, nada más. Fue un ascendente Escorpio, tal cual. Podemos achicarlo un poco y vemos ahí el ascendente. Ahí está. Fíjense que los otros planetas transpersonales, o sea, Neptuno y Urano, también están en los últimos signos de zodíaco, ¿no? O sea que, bueno, coincide con las profecías, ¿no? Se habla del momento de los últimos días, del apocalipsis, últimos días de revelación final e inicio, como venimos diciendo. Plutón iba a estar en Capricornio hasta el 2023, con lo cual son bastantes años porque es muy lento. Parte del proceso, otro evento, cimbronazo, solo vamos a mencionar 3 para que tengan una muestra de su influencia. En el 2016 se produjo lo que se llamó el Brexit. ¿Se acuerdan? La salida de Inglaterra de la Unión Europea, que fue un proceso de varios años, pero comenzó ahí y culminó en el 2020, ¿no? Todo esto. O sea que otra gran estructura que incluía muchos países, ¿no? Que incluye a muchos países como la Unión Europea, está en proceso de gran transformación también, como para tener otra imagen de esto, ¿no? Un país Capricornio. Un país Capricornio, exacto. Así que... Inglaterra. Bueno, coincide, ¿no? Pues una naturaleza más conservadora, Totalmente. ¿no es cierto? Como el signo de Capricornio. Y Plutón cambia, ¿no? Y después otro evento, que eso se lo van a acordar todos, nunca nos lo olvidaremos en nuestra vida, fue el 2020, ¿no es cierto? 2020, el año de la pandemia, fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Fue la muerte de lo que quedaba de lo antiguo, en parte, porque ahí sí que empezó un mundo nuevo. Eso fue un proceso largo, doloroso, como venimos viendo. Hubo todo un stellium en Capricornio, o sea, Plutón era el que iba a la cabeza de toda esa energía, pero justo estuvo en conjunción con Saturno, con Júpiter, con Marte ese año. Marcó, entre otras cosas, esto de un nuevo mundo, ¿no? Con todas las dificultades, un uso de la autoridad muy cuestionable, mucho autoritarismo, ¿no? Tipo 1984, pérdida de confianza para mucha gente en los gobiernos, ¿no? Cuestionamiento o desilusión con la autoridad de la mano del autoritarismo también. Las instituciones, los edificios, todo cerrado. Todo cerrado, ¿no? Todo terminado. Tal cual. Así es. No se recuperó los colegios, nadie. las universidades, todo lo que vino después de todo eso no volvió a ser igual. Ya está, no está. Está y no está.
Las instituciones. Totalmente. Y al mismo tiempo Plutón siempre pide, no es que sea algo malo, solamente mencionamos etapas, ¿no? O sea, pide redefinir Eso. los términos, entonces no es que la autoridad sea mala, o sea, lo que es negativo es un uso incorrecto, ¿no? De la autoridad, pero también aumenta el conflicto, ¿no? Porque necesitamos redefinir qué es la autoridad y qué es lo positivo de tener autoridad, tener límites desde el padre con sus hijos o la madre con sus hijos hasta a nivel de los países, ¿no es cierto? Porque también se fue un extremismo en muchas cosas y aumenta entonces el caos, la anarquía, etcétera. Y luego, bueno, de todo esto, ¿no? Que esto también nos toca a nosotros en lo personal y eso lo tendrá que ver cada uno en su carta natal, porque estas estructuras globales que son cuestionadas y se caen, también lo podemos llevar al plano personal, a ver qué estructuras está pidiendo en nosotros que revisemos, que transformemos aquellos aspectos más rígidos de nuestra identidad que necesitaban un renacimiento, por así decirlo. Como Capricornio es signo como de las metas, de la realización, como qué entendemos por realización en la vida, ¿no? Como en ese sentido un poco de qué venimos a hacer como seres humanos, que tiene su continuidad ahora en Acuario también. Exacto. Pues se puso de moda eso, Sí. todo el Claro. mundo Es algo inquieto. actual. ¿Cuál es mi misión de vida? Eso. Sí. ¿Qué hago acá en el mundo, en el plano físico? Asociado en principio a una meta más externa, pero hay un cuestionamiento más profundo detrás de esa moda o de esa conciencia colectiva preguntando ¿y qué vengo a hacer? ¿Y qué vengo a hacer? ¿Y qué vengo a hacer? Empieza una inquietud muy distinta, ¿no? Ujú, totalmente. Y como vos decías, ¿no? También de los roles, Eso. ¿no? O sea, como, bueno, ¿y cuáles son los roles? Y los roles no son mandatos, y los roles son algo natural. Lo eso. explica mucho la psicología de Jung, nosotros lo estudiamos en nuestra escuela bastante ese tema, ¿no? Muy importante. Y en el 2023, vamos a compartir la carta ahora, fue el primer ingreso de Plutón en Acuario, ¿sí? El 23 de marzo del 2023. Entró y salió varias veces, porque cuando el planeta va retrógrado, va y viene durante un tiempo hasta su ingreso final, que fue en 19 de noviembre del 2024. Pero tomamos la carta del primer ingreso, que es el 23 de marzo del 23. ¿Hasta cuándo va a estar Plutón en Acuario? Porque ahora estamos en ese ciclo. Va a estar hasta el 2043. O sea que tenemos por delante, son en total 20 años, ¿no? Es mucho tiempo. En la vida de un humano es mucho tiempo, ¿no es cierto? En la vida de un planeta es poco tiempo, 20 años, porque tienen millones de años los planetas, ¿no? Hay que tener ese pensamiento relativo. Para ver cómo está funcionando ahora nos ayuda a ver cómo fue en el ciclo anterior de Plutón en Acuario. Porque cuando Plutón pasó por Acuario anteriormente fue la época de la Revolución Francesa. Es decir, que antes Plutón ya había empezado en Capricornio a hacer caer los viejos sistemas, esto es una continuidad, y Plutón en Acuario marca toda una revolución, porque Acuario es el signo de la sociedad, las relaciones humanas, es un signo que puede manifestarse como la búsqueda de la libertad, ¿no? De liberarse de las ataduras, pero al mismo tiempo es fácil que se vaya a un extremo muchas veces de libertinaje, ¿no? De anarquía, de caos, también que fue todos procesos que se vieron cuando estudiamos la historia de esa época, ¿no es cierto? Acuario es un signo de aire y tiene que ver con los conocimientos, con la circulación de la información, con las nuevas ideas, con el uso de la razón, y esa fue la época en que se inició lo que se llamó el culto a la razón, ¿no? O sea, fue una época de mucho racionalismo. Y hoy es a lo que se llama inteligencia artificial. Claro. Es una repetición de eso en otra octava, pero con aparatos. Uh-huh. Ahora tenemos que era el enciclopedismo. Esto del aparato con datos, todos, es una reedición del enciclopedismo más compleja, con otros ingredientes y con un humano diferente. Exacto, totalmente, ¿no? O sea, es muy importante eso, esa aclaración que decís, y al mismo tiempo también fue esa época de revolución industrial, que fue también de la mano del descubrimiento de Urano, pero justamente Plutón está en Acuario, el signo de los avances científicos o las nuevas tecnologías o los nuevos descubrimientos.
empieza todo el auge de la revolución industrial que transforma la forma de vida que había sido durante siglos, ¿no? La gente se va del campo a la ciudad y demás, o sea que, por un lado, muchos cambios, por otro lado, bastante caóticos, y al mismo tiempo, cuando hay nuevos descubrimientos, siempre, como somos humanos, siempre está el tema, ¿qué uso vamos a hacer de esas tecnologías, de esos descubrimientos? Y en eso estamos ahora también, en lo que vos decías, de, bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial y muchas otras cosas como la manipulación genética, Totalmente. por ejemplo, que desde el punto de vista ético humano, porque no nos olvidemos que el arquetipo de Acuario es el humano, es el aguador celeste, es una figura humana que vierte su cántaro de agua, ¿no? Las aguas de la sabiduría las vierte en la humanidad. ¿Cómo estamos usando la tecnología al modo humano? Es decir, siguiendo una ética. Hoy hablar de ética parece de modé, pasado de moda, ¿no? Pero en realidad no pasa de moda porque es lo que nos constituye como seres humanos. Una observación de eso, justamente estaba escuchando lo que vos decías y pensaba que una de las claves para analizar la expresión negativa de Plutón son los signos en tensión con el signo. Por ejemplo, signo en tensión con Acuario, donde está Plutón, es Tauro. ¿Qué es lo que es natural? Si no somos naturales, lo natural se destruye. Tauro, lo natural, el cuerpo, lo físico, la tierra. Signo opuesto, Leo. Si no se desarrolla un nuevo ser humano, se anula el individuo, Leo, lo personal. Se anula. A 90 grados, Escorpio. Si no somos humanos, no nos unimos con el otro, lo matamos. No logramos esa unión profunda que indica la positivo del signo de Escorpio. Así que hay una clave. Y si vamos atrás en Capricornio, mientras te escuchaba, estaba pensando, fíjense lo que fue la pandemia. La pandemia fue fue un encarcelamiento de la persona, que es a 90 grados, Aries. Toda iniciativa individual no podías hacer acción, no podías accionar. Vos no podías accionar, porque vos eras un virus en dos patas, ¿no es cierto? Y vos podías matar al otro. Sí, sí. Interesante analizar la astrología, ¿no? Cómo funciona lo negativo, que es lo que no se complementa. Exacto. O sea que estamos a las puertas de la necesidad de volver a qué es lo propio del humano, volver a aclararnos en eso y redefinir todo en función de eso. Las relaciones humanas, el uso de la información, del conocimiento, en función de qué es lo propio de lo humano, ¿no? Eso es un gran desafío, es una gran oportunidad y al mismo tiempo va marcando el final de todo lo que no se adecúa a ese programa, ¿no es cierto? Sí. Y que ya veremos cómo continúa porque tenemos muchos años por delante de eso, ¿no? Y bueno, creo que Máximo ibas a comentar algo que nos traías para complementar todo esto de ejemplos, ¿no? Sí, vamos a ver algunas cartas de ejemplos traje para la presentación de hoy, para ver cómo se puede interpretar Plutón, pero ya a nivel personal, en una carta que, bueno, hay varias diferencias porque lo que estuvimos explicando hasta ahora es más lo que marca a nivel colectivo, marca grandes cambios y transformaciones como vimos, pero a nivel personal también va a ser importante ver, bueno, cómo puede interpretarse. Así que vamos a poner primero una carta que traje, que es la de Einstein, la vamos a poner acá en pantalla. Y algo muy importante a tener en cuenta cuando queremos analizar o interpretar la posición de los planetas transpersonales, ¿sí? Urano, Neptuno y Plutón, es que le vamos a prestar especial atención sobre todo a las casas, ¿no? Porque a nivel de los signos, como recién explicamos, Plutón, por ejemplo, tiene un ciclo de más de 240 años y eso implica que millones de personas van a tener al planeta Plutón en el mismo signo. Generacional, exactamente. Toda una misma generación. Entonces, lo que nos va a interesar más sobre todo va a ser la posición por casa. Bueno, acá tenemos la carta de Einstein, uno de los físicos, o quizás el físico más popular del siglo XX, ¿no? Pasó a formar parte directamente de la cultura popular, a veces ni se sabe qué es lo que hizo, pero se lo conoce, se conoce su cara. Hay remeras. ¿no? Hay remeras, exactamente. Y es conocido por la teoría de la relatividad principalmente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos su carta, él nació a finales del siglo XIX, en 1879,
Y si vemos la posición de Plutón, por un lado está en el signo de Tauro, ahí la vamos a marcar, y se encuentra al final de la casa 11, ¿sí? Bueno, para todas las personas, la energía de Plutón y de los planetas transpersonales se encuentra más allá de la conciencia diurna, podríamos decir, lo que uno conoce o a nivel de la conciencia del ego. Salvo casos excepcionales o casos particulares donde se puede utilizar esta energía de otra manera o se puede ser más consciente de esta energía. En el caso de Einstein, al estar en la casa 11, esta energía en particular marcó transformaciones a nivel de los grupos. Y él fue una figura muy importante e influyente durante toda su época a nivel de grupos, a nivel de la sociedad. También era muy importante lo que él decía, sus puntos de vista. Así que en ese sentido marcó cambios profundos y también relacionado con el tema del humanismo, ¿no? Porque es otro de los temas relacionados con la casa 11, así que una figura verdaderamente influyente, ¿no? En este sentido. Sí, en el sentido de la casa 11, Plutón en una carta natal, como decías vos muy bien, es una energía de lo que Jung llama el inconsciente colectivo, no es manejable. Claro. Más bien nos produce una transformación. Es como la muerte. Ujú. Todos vamos a morir. Es una fuerza rodante, ¿no? Es físicamente, es algo superior a todos los entes. Plutón rige ese proceso en el humano y la transformación que eso lleva. Quita lo que no es necesario. Plutón acá en Tauro, las personas que nacieron con esa generación, colectivamente, en parte estaban buscando una nueva Tierra, pero para la nueva Tierra había que destruirla. Simbólicamente, ¿qué destruyó Einstein, entre comillas? Ujú. Fisionó el El átomo, átomo. claro. Cambió la concepción de la materia. A partir de... Fisionó el átomo, Ujú. que es una destrucción de la materia, Claro. y crea algo nuevo. No estamos de acuerdo con la creación de las armas atómicas, obviamente el uso que se le dio a eso, pero ayudó a eso porque tiene Plutón en 11, en la casa 11. Ujú. Y como lo plutoniano, eso trajo lo bueno y lo muy malo también. Son agentes históricos, es un agente histórico, se llaman agentes del karma. Todos somos agentes del karma, porque todos los seres humanos estamos haciendo la historia. Hay personajes que tienen una mayor influencia en grandes masas o en procesos históricos, pero de hecho todos somos agentes de esas fuerzas. En este caso podemos Claro. ejemplificar eso. Y después tenemos otra que es la de Sí, Heisenberg, ¿no? y otra carta también con una posición de Plutón muy destacada, si la podemos poner en pantalla, que es Werner Heisenberg, que fue también un físico muy importante, bueno, conocido principalmente por el principio de incertidumbre, que este principio de O incerteza incertidumbre también, o ¿no? incerteza que él descubre tuvo implicancias muy importantes a nivel psicológico y filosófico. ¿Sí? Que es justamente que el observador condiciona al observado. Él lo observó justamente en la física, pero también marcó cambios muy profundos en otras disciplinas también, ¿no? De cómo se ven las cosas y lo que consideramos como real y el papel del La ser percepción. humano, claro, el ser humano como participante, ¿no? de esa realidad. Bueno, muy, muy importante, muy destacada la posición, ¿no? Aquí de Plutón en el signo de Géminis y en la casa 1. Y eso, bueno, la casa 1, casa de la personalidad, va a marcar directamente, en este caso, una persona que dedicó su vida a la investigación del mundo subatómico, ¿no? Él era como la encarnación de lo que es, de todas las implicancias que tiene esa energía de Plutón. Vivía ahí con Plutón. Tal cual. Se ve que nació ya en el inframundo. Tal cual, está muy destacado y bueno, él también se puede considerar en ese sentido, como explicaba recién Nicolás, como un agente, ¿no? del karma, un agente social que marcó importantes cambios a partir de sus descubrimientos, ¿sí? Totalmente, bueno, muy buenos los ejemplos, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, creo que es todo por hoy. Los invitamos a conectarse con nosotros, a dejar sus comentarios que los leemos sobre este video, a darle like al video, compartirlo y también suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, dándole clic a la campanita
Y también a participar de nuestros cursos y actividades, si les interesan, tienen toda la información en la descripción del video. Los que quieran hacerse una carta natal o carta astral, revolución solar y cualquier otro estudio, nosotros los asesoramos, lo hacemos en vivo con una videoconferencia durante 1 hora y ofrecemos una guía astrológica para todos los temas fundamentales de la vida. Una carta natal, una revolución solar, que ahora son los del signo de Virgo, que están cumpliendo años al momento de hacer este video, te marca todo el pronóstico de energías para un año y también consultoría que hacemos horaria para eventos, para matrimonios. También damos asesoramiento a padres para que puedan educar a sus hijos más según la verdadera naturaleza de sus hijos, ¿sí? Conocerlos más, ayudarlos a crecer. Así que ofrecemos esos servicios también. Y además tenemos otro canal. Muchas personas que ven este canal no conocen que tenemos otro canal. Nos piden cartas natales y le decimos, ¿viste el otro canal de psicología y de filosofía? Donde todas estas explicaciones que damos, además complementarias, psicológicas, filosóficas, metafísicas, están en parte en explicaciones que damos en el otro canal y en la enseñanza que damos de la psicología Jung y el cuarto camino Gurdjieff. El canal se llama El Escarabajo de Oro, lo pueden buscar, ponen nuestros nombres y van a encontrar los videos donde complementamos con todo eso. Ahora, después de este video, vamos a filmar un video particularmente sobre alguna de las técnicas psicológicas y las herramientas que justamente nos ayudan a hacer este Plutón en Acuario, entre otras cosas. Esta transformación hacia una conciencia más plena, más íntegra, más humana. Bien. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.